A ver, de los que están justo registrándose, por ejemplo, el señor Matías, el señor Jim, la señora Erika, ¿recuerdan qué es el modelo social? ¿Qué es el modelo social de la discapacidad? ¿Recuerdan? También me pueden decir, la verdad es que no lo recuerdo y lo empiezo a explicar. El señor Alex, gracias por la participación, señala las deficiencias sociales antes que las personales. En efecto, ¿no? El modelo social, ¿cuál es la importancia y el cambio del modelo social? Que históricamente se ha visto a la persona con discapacidad como si las barreras para incluirse en la sociedad estuvieran en ella, ¿no? Estuvieran en la persona con discapacidad. En cambio, el modelo social de la discapacidad propone que la barrera no está en la persona, la barrera está en la sociedad. La barrera, la sociedad está obligada a levantar estas barreras para que se garantice la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces hay un giro de tuerca, ¿no? Ya la perspectiva cambia, ya no se mira a las personas con discapacidad como una carga social, como si tuvieran que rehabilitarse, sino se las mira como una persona con igual dignidad que las personas sin discapacidad. Entonces, estamos obligados, obligadas como funcionarios, funcionarias públicas, a levantar estas barreras. Bien, ¿alguno recuerda o alguna recuerda qué es el enfoque de género? ¿Qué entienden por enfoque de género? A ver, recién se están conectando. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos preguntando, señora Fiorella, si recuerdan qué es el enfoque de género. ¿Qué entienden ustedes por enfoque de género? ¿Qué es? A ver, voy a leer en el chat. La inclusión de las personas más allá de los constructos sociales sobre el género. Bien, el señor Leandro nos señala una primer acercamiento. ¿Quién más? Combatir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Muy bien, vamos a ir anotando esas ideas que son importantes. Claro, entonces, a ver, un segundo, ahí está. Señalan que es la inclusión. Espérenme, ahí está. Sí. Ya, ñato, listo. Voy a ir poniendo, es la inclusión de las personas más allá de los constructos sociales. Bien. Es combatir la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Muy bien. Acá está. Es igualdad, equidad, paridad de género. Enfoque de género es distinto al término sexo. Importante. Ahorita voy a tejer todas las aproximaciones que están dando en el chat. Muchas gracias por su participación. Y diferentes oportunidades de los varones. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, creo que hay dos más. El enfoque es la identificación de roles distintos y el enfoque reconoce la existencia de desigualdades derivadas de ámbito social, étnico y de orientación sexual. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante del enfoque de género? Que veo que están mucho más familiarizados que el modelo social. Entonces ahí voy a repetir, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo social es importante que lo lean de manera conjunta con el enfoque de género, porque si no lo leen de manera conjunta con el enfoque de género, no van a poder brindar una atención correcta a las mujeres con discapacidad. Entonces, aquí tenemos que señalan que es el enfoque de género combate la desigualdad, es distinto al término de sexo, reconoce las diferentes oportunidades a los varones y mujeres,
y es la identificación de roles distintos y la existencia de la desigualdad derivada de diferentes ámbitos. Yo les voy a dar una definición que la he utilizado y está en el PPT que ustedes tienen acceso, y es que el enfoque de género es como ponerse unos lentes. Unos lentes con los cuales, o a través de los cuales, poder visibilizar e identificar el contexto de desigualdad y discriminación estructural que existe por género, ¿no? Por razón de género. Perdón, María Alejandra, se te está yendo un poco el audio. ¿Se me escucha bien ahí? Ahora sí. De repente, como estás compartiendo la pantalla, cierra tu cámara un ratito y hasta que se estabilice el internet. Por supuesto. Entonces, ok. Muchas gracias. Sí, voy a cerrar la cámara porque no sé si les ha pasado, pero estos días el internet está bien inestable. Bien, entonces, el enfoque de género, como les mencionaba, equipara a ponerse unos lentes a través de los cuales vamos a poder identificar el contexto de desigualdad y discriminación estructural que existe por razón de género. Ahí es importante hacer mención a lo que señalaban en el chat, que el género es distinto al sexo. ¿Ok? Porque el género es distinto al sexo. El género es una construcción social. Antes el género se entendía como una categoría biológica, pero a raíz de los movimientos feministas, no podemos hablar de un solo movimiento, sino movimientos feministas, el género ya no es entendido como esa inferioridad biológica de las mujeres, sino que el género es una construcción social que asigna roles a hombres y mujeres, y por supuesto también abarca también las disidencias en orientación sexual e identidad de género. Bien. El sexo, en cambio, sí se podría decir que es una categoría que la conocemos como biológica, y es está compuesto por todas las características físicas y biológicas asignan al nacer y que nos ubican en la categoría, ya sea mujer, también hay hombres y también hay personas intersex. Intersex son aquellas personas que tienen ambos sexos al nacer. Bien, muy bien. Y ahora, ¿saben, recuerdan, conocen qué es la interseccionalidad y por qué es importante? Voy a copiarlo. ¿Han oído hablar de la interseccionalidad? Acá no veo respuestas, entonces entiendo que es un concepto muy bien. No se preocupe, aquí vamos a explicarlo. ¿Qué es la interseccionalidad? Bien. La interseccionalidad es un término que nace en Estados Unidos. Les cuento un poco la historia, igual tienen el video en el sílabo, les sugiero también verlo, es un video de 15 minutos, es corto pero bastante claro. Bien, la interseccionalidad refiere a un término que se acuña en Estados Unidos por la abogada Kimberly Crenshaw, y ella es una mujer afroamericana. Entonces, ella conoce un caso en el cual una empresa contrataba personas afro para el área logística, para el área de cargar cajas, de hacer el inventario, y todas las personas que trabajaban en esta área eran hombres.
En cambio, las mujeres eran contratadas para el área de atención al público, recepcionista, telefonista. Y estas mujeres eran blancas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este caso? Que es que dio origen a la interseccionalidad, por así decir. Los hombres afro trabajaban en logística. Todos eran hombres. Las mujeres trabajaban en atención al público. Todas eran blancas. La pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres afro? No podían acceder a esa empresa. ¿Por qué? Por el simple hecho de la intersección de dos categorías, ¿no? Aquí no solo estamos hablando de que es mujer, sino que estamos hablando de que es una mujer afro. ¿Por qué? Si ella hubiera sido una mujer blanca, hubiera podido ingresar a este centro laboral. Pero como es una mujer afro, no la van a contratar. Entonces, aquí lo que estoy dibujando en la pantalla es, y que lo van a encontrar en el PPT que está en la plataforma, es la intersección, ¿cierto? Tenemos la intersección del género y en este caso de la raza, ¿no? Entonces, ponen a la persona, miren mi cursor, aquí ponen a la persona, ¿no? En el punto en el cual, como su nombre lo dice, se intersectan dos o más categorías que colocan a esa persona en una situación de vulnerabilidad distinta, particular, y que debe ser atendida atendiendo y tomando en cuenta esa diferencia. El juez de este caso, porque ellos litigan este caso, les dice, mira, acá no hay discriminación, porque las mujeres trabajan en esa empresa y las personas afro también. ¿Qué pasó con ese juez? Ese juez no vio que había una intersección entre género y raza que generaba la exclusión laboral de las mujeres afro. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Ahí estamos claros? Sí. Exacto. Sí, es cierto, Alex. Yo tampoco creo en el término raza. Yo también considero que es un grupo étnico, sino que lo uso porque es el concepto que usualmente conocen. Pero sí, en efecto, tampoco, yo creo que la raza es, me imagino que tú vas por la misma línea, que la raza es algo construido y que debe dejarse de usar. Es un grupo étnico, efecto. Lo mismo pasa con las mujeres con discapacidad. Si nosotros viéramos a la violencia como una situación, un fenómeno que impacta en todas las mujeres de igual forma, estamos cayendo en un error. Porque la violencia va a impactar de diferente manera en las mujeres con discapacidad. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí yo me imagino que ustedes ya están familiarizados con este tipo de imágenes en las que tenemos a personas que inconscientemente podemos asignarle ciertos roles. En la primera imagen se ve una persona con un taladro, en la siguiente una persona pintándose las uñas de color rojo y en la tercera una persona planchando. Entonces, si nosotros hiciéramos una encuesta quizás hace 10 años, la mayoría de personas dijeran que la primera imagen corresponde a un hombre, la segunda, esta de aquí, en la que se están pintando las uñas, corresponde a una mujer, y la imagen en la que se están haciendo labores del hogar, también sería una mujer. Como bien sabemos, ahora esto ha cambiado, ¿no? Y voy a pasar rápido esta parte porque ustedes me dirán, María Alejandra, eso ya sabemos, ¿no? Queremos aprender algo nuevo. En efecto, estos estereotipos que hay
respecto a quién hace qué, están cambiando, ¿no? Ahora sabemos que los hombres también pueden hacer labores del hogar, que las mujeres podemos hacer labores físicas y que personas con discapacidad pueden pintarse las uñas, trabajar, educarse, etc. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? ¿Qué pasa cuando se perpetúan estereotipos en relación a mujeres con discapacidad y sin discapacidad? El detalle está en la interseccionalidad. ¿Cómo impacta esto que habíamos hablado, ¿no? De el cruce de categorías en la realidad de las personas y en, por ejemplo, la situación de violencia? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esta clase va a ser súper participativa, entonces les animo a escribir en el chat o levantar la manito. En la parte inferior van a poder ver un símbolo que dice reacciones y ahí pueden levantar la manito. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Sabemos que hay estereotipos o que la violencia de género se sustenta en estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, el típico caso, terrible caso, en el que el novio agrede a la novia porque ella se viste de manera provocativa, ¿no? Y ella no debería vestirse así, sino que para ser una buena, entre comillas, novia, debe vestirse de manera recatada, ¿no? Ese es el clásico estereotipo. Entonces, estos estereotipos, que son prejuicios o concepciones generalizadas, son los que originan muchas veces la violencia. Y por eso es importante conocerlos, analizarlos y tomarlos en cuenta en el momento de la atención. Bien, ¿qué pasa aquí en la diferencia entre mujeres con y sin discapacidad? Veamos, ese primer estereotipo, ¿no? Las mujeres son más dependientes que los hombres. ¿Está presente las mujeres sin discapacidad? Por supuesto, ¿no? Siempre dicen, ¿no? La mujer depende un poco del hombre, necesita al hombre para estabilidad económica, para el éxito, necesita casarse, etc. ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? En el caso de las mujeres con discapacidad esto es distinto. ¿Por qué? Porque la discapacidad genera que tanto hombres como mujeres con discapacidad se vean como personas dependientes. Entonces, acá sí es bien claro en mujeres sin discapacidad el estereotipo, en cambio en mujeres con discapacidad no tanto. Este estereotipo está en ambos, en mujeres y hombres. Se les ve como personas dependientes. El siguiente estereotipo, ¿no? Las mujeres estudian más y los hombres son más inteligentes. También hay este estereotipo, esto lo he sacado de varias investigaciones sobre violencia, que hacen un estudio sobre qué estereotipos causan la violencia, ¿no? Como si las mujeres no fuéramos igual de inteligentes que los hombres, ¿no? Esto sí está en mujeres con discapacidad, claramente, pero en el caso de mujeres con discapacidad cambia un poco la perspectiva. Así como la característica de dependencia está en hombres y mujeres con discapacidad, la característica de no tener la capacidad de aprendizaje también está en hombres y mujeres. O sea, está en ambos. Y acá ya vemos ciertas diferencias, ¿no? Diferencias que son importantes tomar en cuenta. Igual, ¿no? Acá está en ambos. Ahora, la mujer se vistió de manera provocativa y eso generó, estaba vistiéndose de manera provocativa, caminando muy de noche y en un lugar en la que no había nadie. Entonces ella generó que la violente, ¿no? Esto ha sucedido en casos alrededor del mundo, ¿no? Jueces y juezas que decían que no tenían razón porque ella tenía una vida privada, muy liberal,
que se vestía de manera provocativa y que tenía muchos novios, ¿no? Eso suele pasar. Veamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay muchos casos como Bellis Franco, en la que la Corte concluyó que el Estado era responsable porque se basó en su juicio en un estereotipo de género. En básicamente, ¿no? Se vestía de manera provocativa, tenía muchos novios y tenía una vida nocturna. Esto está muy, muy presente en las mujeres sin discapacidad. En las mujeres con discapacidad, no tanto. ¿Por qué? Porque a las mujeres con discapacidad se les suele considerar como no bellas. La discapacidad, lamentablemente aún, es símbolo de no belleza, ¿no? De no cumplir con el estándar de belleza socialmente requerido. Ahora, quisiera que ustedes me digan, ¿qué otro estereotipo? Recuerden, el estereotipo es una idea preconcebida sobre un grupo específico. ¿Qué otro estereotipo es diferente en mujeres con y sin discapacidad? Pueden escribirlo al chat como hicieron en la participación anterior. Muy bien, muy bien. Me voy a permitir tutearles y también tuteeme con total confianza. Shana nos dice, ¿no? La mujer siempre debe ser madre. En efecto, este es un estereotipo que recae en las mujeres sin discapacidad. A la mujer se nos exige tener hijos, ¿no? Si ya cumplimos 30, ya nos está mirando con mala cara, ¿no? Algo que debemos combatir. En el caso de mujeres con discapacidad, esto no es así. En el caso de mujeres con discapacidad, se les niega su maternidad. Dicen, mira, tú no vas a ser capaz de cuidar a alguien porque tienes discapacidad. E incluso hay un temor a que sus hijos, hijas, hijes, hereden, entre comillas, la discapacidad. Entonces, ahí el estereotipo es distinto. A ver, voy a seguir leyendo. Mujeres se dedican a labores del hogar. La mujer, siempre las niñas casi le obliga a jugar con muñecas. Muy bien. Tu vida es cual no se desarrolla. Voy a agruparlos, ¿no? La mujer debe estar dedicada al hogar. Eso está muy presente en mujeres sin discapacidad, pero lo que quisiera del ejercicio es que identifiquemos estereotipos que estén en mujeres sin discapacidad y no en mujeres con discapacidad o viceversa, ¿no? Como el ejemplo de ser madre, ¿no? A la mujer con discapacidad se le niega su maternidad. Mujer dedicada al hogar, totalmente mujeres sin discapacidad. En mujeres con discapacidad cambia un poco la cosa, porque a la mujer con discapacidad no se la ve como capaz. Incluso hay el estereotipo de que son una carga, ¿no? Es una carga, tenemos que ayudar, no es capaz de realizar correctamente sus labores como mujer, entre comillas. La mujer es débil. La maternidad impide que las mujeres se centren en su trabajo. Muy bien, todos los estereotipos que me están dando, quisiera, como reitero, que identifiquemos un estereotipo o dos que estén en mujeres con discapacidad de manera distinta que mujeres sin discapacidad. Porque la debilidad está a ambas. El ser sumisa incluso se refuerza más en mujeres con discapacidad. Pero ¿qué estereotipo creen que va a estar aquí en mujeres con discapacidad y no en mujeres sin discapacidad? Muy bien, Cristian. Muy bien, Catherine. Claro, la mujer siempre debe ser madre. Aquí en este caso, exacto. Muy bien. Voy a bajarle un poco el número de la letra para que alcancen más. La mujer con discapacidad no puede trabajar. Esto se refuerza mucho más en las mujeres con discapacidad, ¿no? Y el que había dicho Cristian está muy bueno,
que era, no pueden ser modelos. Efectivamente, la belleza no es sinónimo de discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Me preguntarán, ¿no? Pero ¿por qué eso es importante y qué tiene que ver con la violencia? Muchos agresores a nivel mundial han justificado su violencia en que les estaban haciendo un favor a las mujeres con discapacidad. Tal cual, o sea, cuando declaraban decían, no, pero es que decían cosas horribles, pero dentro de las cosas horribles que decían, señalaban que les estaban haciendo un favor, porque ellas jamás iban a ser amadas por cómo se ven, ¿no? El embarazo, son muy inseguras, temor a ser hereditarias, exacto, ¿no? O sea, hay todo un tema con la restricción a ejercer. Acá se les niega, ¿no? En cambio, en mujeres sin discapacidad, no. En mujeres sin discapacidad se te exige tener familia. Y voy a agregar uno más que es súper importante y que se vincula con la violencia sexual. Hay muchas creencias alrededor de las mujeres con discapacidad. Muchas creencias. Y una de ellas es, por ejemplo, uy, ¿qué es esto? Ya está. Es, por ejemplo, que son asexuadas. Es decir, que no tienen libido sexual, y siempre las tratan como niñas, ¿no? Pensemos en una mujer con síndrome de Down, ¿no? Generalmente la familia, no lo digo que lo haga con maldad, sino que de manera quizás no intencionada, nunca le hable de sexo, nunca le hable de sus derechos sexuales y reproductivos, y por tanto termina infantilizándola. Y esto va a generar que la mujer con síndrome de Down no sepa cuáles son sus derechos. Y que si sucede un caso de violencia sexual, quizás no sepa percibir la violencia. Entonces, es tan importante reconocerles tu sexualidad. Bien, muy bien, Gabriela. En efecto, además de esta particularidad que quisiera que la recuerden, que siempre la tengan en mente de infantilizar o decir que son asexuadas, también está el hecho de una mirada caritativa, ¿no? No son capaces y son un objeto de dádiva, ¿no? Eso generalmente está más en la mujer con discapacidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Está más en la mujer con discapacidad. Y eso genera que no le hablemos de manera horizontal, que no la consideremos una persona con capacidad jurídica, que no reconozcamos que pueden contratar, que pueden trabajar, que pueden casarse, etc. Bien, muy bien. No se impulsa su autonomía, exacto. Entonces, al no impulsar, es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Las mujeres con discapacidad, como les comentaba, no acceden muchas veces a la educación, sobre todo con discapacidad intelectual. No acceden a su educación y por tanto no van a poder trabajar. Si no trabajan, no van a poder mantenerse, no van a poder acceder a un seguro de salud. Y además, al estar siempre encerradas en casa, no van a socializar, no van a poder formar familia, no van a poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, miren cómo los estereotipos cambian y cómo, por ejemplo, si nos llega un caso de violencia sexual, ya no va a estar el estereotipo de, no, es que se vistió de manera provocativa, sino va a estar el estereotipo de, ella no es bella, le estoy haciendo un favor. O ella es asexuada, ella no entiende esto, está mintiendo porque no sabe qué es sexo. Estos estereotipos son diferentes y van a estar presentes en la atención. Y tenemos que estar muy atentos y atentas para poder identificar factores de riesgo
y correctas medidas de protección. Porque si no identificamos bien el estereotipo, incluso podamos invisibilizar la violencia. Entonces, eso es bien importante. Bien, ahora vamos a derribar un poco los mitos de la violencia y luego vamos a hacer otra dinámica. Aquí quisiera que me respondan rápidamente, verdadero o falso. Hay una afirmación referida a que solo en las familias con problemas hay violencia. ¿Ustedes creen que es verdadero o falso? Solo en las familias con problemas hay violencia. Cristian dice falso, falso, falso. Muy bien, Alex, exacto. O sea, es falso, ¿no? Se hizo un estudio a partir de los estereotipos que aparecían en el acceso a la justicia, ¿no? En operadores de justicia. Y había esto, ¿no? No es que es una familia feliz, no creo que exista esto. Y lo que dice Alex está muy bueno. ¿Qué familia no tiene problemas? Entonces, otro de los grandes estereotipos de género es que hay una romantización a la familia feliz, a mamá, papá, a que tienen que construir toda una imagen de familia feliz. Lo cierto es que no hay ninguna familia sin un problema, ¿no? Creo que todos tenemos problemas en nuestro día a día y no hay que caer en esa romantización de las personas y que en realidad la violencia puede aparecer en cualquier lado. Ahora, el segundo, exacto, la familia modelo y perfecta no existe y eso hay que derribar. Es imposible una violación si la mujer se opone y se resiste. ¿Qué creen de esa segunda afirmación? Hay alguien con el micro prendido. Ahí está. Falso, exacto. ¿Por qué o a qué está referido esta afirmación? Muchos de los casos en los que se ha vulnerado el acceso a la justicia han tenido que ver con esto, que se le ha pedido a mujeres con discapacidad se les cuestionó por qué no se opusieron, ¿no? Entonces, incluso hay un caso terrible, que no lo he traído hoy, pero sí lo tengo en la base de datos, que fue un caso, esto fue en Asia, me parece, y lo que decían los operadores de justicia es que al tener discapacidad, no sentía dolor. No tiene nada que ver la discapacidad con la capacidad de sentir o no dolor, pero esa era la argumentación de por qué no había sufrido violencia. Entonces, es un estereotipo terrible, porque exactamente la resistencia no es relevante, sino la amenaza y la dominación. Luego, seguramente han escuchado hablar de esta afirmación. Las mujeres con discapacidad mental, pongamos las mujeres con esquizofrenia, tienen mayor deseo sexual. ¿Consideran que eso es verdadero o falso? Muy bien. Exacto, es falso, ¿no? Miremos un poco los periódicos. Miremos un poco los periódicos. Acá en Cajamarca hubo un caso, sé que en Ica hubo otro caso, en el que los medios de comunicación, los periódicos locales, ponían a la mujer con esquizofrenia como una mujer hipersexualizada, que tenía mucha gente, muchos novios, tenía una vida nocturna. Entonces, hay ese estereotipo registrado a nivel mundial por la ONU también, de que las mujeres con esquizofrenia tienen mayor deseo sexual y eso es falso. Él también está haciendo ahí Ahora, ahora. otro de las afirmaciones con las que quisiera, espérate, voy a apagar el micro, ya, que quisiera compartir es que una corrección no es violencia. Y aquí voy a elaborar un poco más. Han llegado muchos casos en los cuales se les corrige, entre comillas, a las mujeres con discapacidad, sobre todo física, ¿no? Siéntate bien, no estás colaborando, no me estás ayudando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso es violencia o no? ¿Puede llegar a ser violencia? ¿Cuándo sería violencia?
Muchas mujeres con perdón, mujeres con discapacidad señalaban que no lo percibían como violencia, por ejemplo. Ya, muy bien, Betty. ¿Y cuándo es violencia? ¿Cuándo podría decirse esto es violencia? Van a encontrar muy presente en varios casos porque en varios estudios que se hacen señalan que las mujeres con discapacidad física no perciben la violencia de manera igual, sino que la perciben como una corrección, ¿no? Como que dicen, no, mi familiar me está corrigiendo porque tengo discapacidad, ¿no? Muy bien, Gabriela, efectivamente, ¿no? Cuando su postura es inadecuada por su condición, o sea, cuando el acto, la acción o conducta, recuerden en la definición de violencia que está en la convención CEDAW, bueno, el CEDAW no está, pero en convención Belén do Pará, la violencia es cualquier acción o conducta que afecta de manera física, psicológica o sexual a una persona en razón, en este caso, de su género y de su discapacidad, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de una violencia psicológica, ¿no? William plantea algo interesante, ¿no? Depende de la naturaleza y la intensidad de su supuesta corrección. Claro, porque una cosa es que yo le diga, mira, ¿sabes qué? Mira, tenemos que trabajar juntos para poder ir a tal lugar, etcétera. Te pido que me ayudes, que colabores para poder hacer esto, ¿no? Imaginemos que la persona con discapacidad física está frustrada. Está frustrada y le pides colaboración para poder transportarla, ¿no? Y otra cosa distinta es que yo le diga, eres una inútil, eres una carga, estoy harta, no te quiero llevar, ¿no? Y lo hagas con mal humor, ¿no? Ay, no, ¿no? El clásico, ay, no quiero, ¿no? Entonces, ahí se puede ir visibilizando un tipo de violencia psicológica, que a veces es invisibilizada y que a veces es una línea muy gris, ¿no? Una línea muy fina, una zona muy gris de saber cuándo es o no violencia y que debemos estar atentos y atentas, ¿no? ¿Cuándo se está generando la violencia psicológica en estos casos? La corrección, sí puede ser violencia, ¿no? Va a depender del caso y incluso el nombre corrección ya está mal, ¿no? Porque la persona con discapacidad tiene derecho a un apoyo, a un asistente personal que le ayude a realizar sus labores diarias y no tendría por qué corregirle. Exacto, aquí en el chat me dicen, así se estaría cayendo en humillaciones, efectivamente. La vergüenza de los familiares sí puede ser tomada como violencia psicológica, exacto. Y a mi lado hay una persona, la veo. Ahí dice Alex, se entiende que la violencia es acción o omisión, efectivamente. Si estoy en un semáforo tratando de cruzar la pista y a mi lado hay una persona ciega, una persona con ceguera, la veo y cruzo sin ayudarlo a cruzar. No hice nada. ¿Es violencia? Muy bien. O sea, muy buena pregunta. A ver, quisiera escuchar, bueno, leer a los y las demás. ¿Por qué crees que sería violencia, Gabriela? Voy a leer de nuevo el caso que ha planteado Alex, ¿no? Si estoy en un semáforo tratando de cruzar la pista y a mi lado hay una persona con discapacidad visual, la veo y cruzo sin ayudarla. No hubo empatía. ¿La falta de empatía es violencia? ¿Qué piensan los demás? Gabriela dice que es violencia. ¿Tú qué crees, Alex? ¿Que es violencia o no? ¿Los demás qué opinan? La omisión a la ayuda sería violencia. ¿Ya? La indiferencia es violencia. Aquí quisiera, voy a copiar el caso que me dices en el PPT
porque me va a permitir ahondar en algo, es falta de solidaridad, dice por ahí. En algo relacionado, antes de seguir con el ejercicio. Espérame, voy a borrar esto. Listo. Ya. Considero que no hay violencia. ¿Por qué consideras que no hay violencia, Shana? Ese es el caso. Ay, no. Se copió otra cosa. Porque la omisión de ayuda, ya. Es violencia psicológica porque la falta de ayuda la excluye del ámbito normal de poder cruzar la calle. Considera violación por omisión. No encajaría en violencia psicológica, sino en violencia por omisión de ayuda. Si veo que a una mujer le está pegando su pareja, camino por el costado y paso sin hacer nada. También es omisión. No sería en sí, ya, muy bien, hay respuestas distintas. Aquí, Alex, te voy a hacer una precisión, ¿no? Que quizás ahí cambia un poco la argumentación. Mira la redacción, ¿no? Estoy en un semáforo, todos imaginemos, ¿no? Estamos en la calle, apurados, paramos en el semáforo y vemos a una persona con discapacidad visual. La veo y cruzo, sin ayudarla. Y me dicen, ¿no? Es que debías haber ayudado porque si no es violencia. Pregunta, ¿esa persona te pidió ayuda? En algún momento porque las personas con discapacidad tienen los sentidos, con discapacidad visual tienen los otros sentidos mucho más altos que nosotros. Entonces sienten cuando tú estás a su lado. No te pidió. Ahí yo considero que no sería violencia. ¿Por qué? Esto le cuento, esto que les voy a contar me pasó. Yo recién estaba viendo temas de discapacidad y estábamos capacitándonos, ¿no? Para dar una correcta atención. Es muy distinto ver violencia, sí, concuerdo con Betty, voy a partir de eso. Es muy distinto ver que una mujer le está pagando a su pareja, ahí todos vamos a concordar que esto sí es violencia por omisión. No hay ninguna duda. En el primer caso de la persona con discapacidad visual, yo considero que no es violencia, ¿por qué? Si esa persona no te pidió ayuda, tú tampoco puedes invadir su espacio personal y decirle, y cogerle la mano y cruzar. Porque quizás esa persona ni siquiera quería cruzar, ¿no? Les estaba contando, ¿no? Yo todavía era estudiante de Derecho y estaba ingresando al mundo de la discapacidad, de los derechos humanos, y también me hice esa misma pregunta, ¿no? Le dije a mi mentora, mira, ¿esto sería discriminación, sería violencia? Y me dijo, esa persona con discapacidad visual vive su vida así. ¿Tú crees que esa persona en todos los semáforos espera que alguien le ayude? No, esa persona está acostumbrada a transportarse en una ciudad nada accesible como Lima. Y jalarle de la mano y arrastrarla, o sea, decirle, te ayudo, ¿no? Es incluso violento. Porque esa persona es una acción paternalista, ¿no? Tú ves a la persona y lo primero que quieres hacer es ayudarla, ¿no? Ya, yo le ayudo, ¿no? Lo mejor es decirle, ¿necesita ayuda? ¿Requiere ayuda? Sí, no, quizás te diga que no. Entonces no lo vería como violencia por eso. Incluso verlo como violencia podría ser paternalista. Porque quizás esa persona, como te digo, ni siquiera quería cruzar, estaba ahí esperando a alguien. Incluso cuando ayudamos a personas con discapacidad visual, no se les coge ni de la mano, ni del hombro, ni se la jala. Lo que uno tiene que hacer, y para esto quisiera que me vean todos, pero voy a prender mi lamparita porque aquí mi luz, no sé si me logran ver. Cuando una persona con discapacidad visual te pide ayuda,
Al cruzar, no le jales ni le toques. Uno tiene que hacer así el brazo, así nada más. Le vas a decir, ok, estiras tu brazo y la persona te va a coger de acá y va a caminar a tu lado. Nada más. No le invades de ninguna forma el ámbito, el espacio personal, ¿no? Entonces, el protocolo que seguíamos en mi trabajo era eso, ¿no? Requiere ayuda, a veces te decían que no, a veces te decían que sí, y cuando te decían que sí, tenías que poner el brazo así, ¿no? A la altura, más abajo lo pongo así para que me vean, y la persona se agarraba del brazo y listo, ¿no? Ahora voy a apagar para que podamos seguir viendo el PPT. Entonces, para mí no sería violencia en ese caso. Exacto. Exacto, porque muy bien lo que dicen, en lo que dice Shana, puedes sentir que es lástima, efectivamente. Luego yo trabajé con una agrupación de personas con discapacidad visual y ellas me decían, ¿no? Lo que más me lastima es que siempre me miren como un objeto de lástima. O sea, eso es lo que más me duele, me decía. Como que no me vean como yo, por ejemplo, pongámosle un nombre, ¿no? Yo, José Carlos, si no me vean como yo, persona ciega. O sea, toda mi identidad, mi profesión, porque era maestro, mi profesión, mis gustos, se fueron al tacho. Me ven solo por lo que esas personas, por lo que significo para esas personas. Exacto, y es en realidad un estereotipo. Exacto, el estereotipo de tiene discapacidad, no puede, cuando en realidad viven su vida de manera independiente. Incluso estaríamos quizás afectando el derecho a la autonomía. Pero muy, muy buen ejemplo. Gracias, Alex. Gracias por participar. Justamente esto es lo que se busca en estos talleres, ¿no? Bien. El último estereotipo que quería trabajar con ustedes es que una mujer con esquizofrenia tiende a mentir. Imaginemos esta situación. Estamos atendiendo a una mujer con esquizofrenia y nos dice, ¿no? Mira, he sufrido violencia, y esa persona me está persiguiendo todo el tiempo. ¿Le creemos? ¿No le creemos? ¿Qué opinan? Esta afirmación, ¿una mujer con esquizofrenia tiende a mentir? ¿Es verdadera o falsa? A ver, puede ser un delirio de persecución, nos dice Alex. Es cierto. ¿Qué piensan los demás y las demás? Sí, sí, es cierto. ¿Qué piensan los y las demás? Es difícil, sé que es bastante controversial. Una mujer con esquizofrenia tiende a mentir. Podría ser que no mienta. No necesariamente, debería averiguarse más al respecto. Bien, William. ¿Alguien más que quisiera participar? No, dicen que no. Tiene la misma propensión a mentir como cualquier otra persona. Perfecto. En efecto, ¿no? Yo les pregunto, sí, es cierto, la esquizofrenia puede llevar a una crisis de persecución, de paranoide. Sí, totalmente de acuerdo. Más si estamos hablando del tipo de esquizofrenia paranoide en específico. Pero la pregunta es, la respuesta que yo podría proponerles es, ¿quién no miente? ¿No? Como dice Alex. O sea, todos podemos mentir. Y de hecho, eso es una falsa afirmación sobre los casos de violencia. Muchas veces en coloquios, conversatorios sobre violencia familiar, siempre no falta quien dice, no, pero es que un montón de mujeres mienten, cuando en realidad el porcentaje de denuncias falsas es bajísimo. Es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Entonces, eso, por ejemplo, es una mentira, ¿no? Es un argumento falaz. Y de hecho, sí puede pasar que una mujer con esquizofrenia esté en una crisis
¿no? Y ahí lo que vamos a tener que hacer es lidiar con esa crisis. Quizás parar ahí la entrevista, parar ahí la atención, decirle, vamos a tomar un break, vamos a tomar agua, mañana podemos continuar, para poder encuadrar a la persona, ¿no? Me voy a adelantar aquí un poco con los tips. Yo en el trabajo en el que estaba, teníamos sesiones con una psicóloga especialista en temas de discapacidad mental e intelectual, y ella nos dijo que cuando teníamos un usuario o usuaria con una crisis de esquizofrenia, paranoide, lo que teníamos que hacer es encuadrar bien la entrevista, ¿no? Encuadrar bien la entrevista. Es decir, por ejemplo, siempre citarla a la misma hora, siempre que se siente en el mismo sitio, ¿qué más nos decía? Por ejemplo, que si empieza a tener una crisis, ¿no? Y uno se da cuenta, parar ahí la entrevista y volver a la realidad, porque la persona con esquizofrenia paranoide no diferencia de tu realidad y su realidad. Piensan que hay una sola, como si tus pensamientos y los de él o los de ella fueran el mismo. Es bien extraño, pero tenemos que saber también lidiar con eso para poder garantizar una adecuada atención. Bien, no sé por qué no, mi cursor no lo puedo mover. A ver, espérame. Acá está, chat. Uy, se me colgó, creo. ¿Sí me escuchan? Sí, podrían decirme si me escuchan porque creo que se me... Sí se escucha. Ah, ya. Entonces solo es mi pantalla que se acaba de congelar. No sé qué pasó. A ver, espérenme. Sí, no se puede, no puedo moverlo. Natalie, ¿tú crees que me puedas como parar mi compartir para ver cómo hago con la pantalla? Dime, María Alejandra, ¿qué ha pasado? ¿No puedes compartir? No, pasa que se congeló mi pantalla, entonces no puedo mover la diapositiva. Si podrían, como que... Para yo compartirlo si quieres. Sí. Se pasa Solo, por aquí entonces, a WhatsApp. ya. Ahorita mismo te lo paso. Disculpen, a veces son cosas que... Lo de la asistencia. Aprovechar mientras me lo vas pasando, tenemos en la asistencia 42 participantes, me dice Natalie, y en el Zoom tenemos 53, lo que significa que hay una diferencia de participantes que no han registrado su asistencia en el chat. Por favor, si pueden hacerlo para que pueda llevar el control. Perfecto, a ver... ¿No? Sí, ya te lo envié por WhatsApp, seguro que ya en un ratito. Es mi cursor el que se desapareció. Y ni siquiera puedo como poner dejar de compartir. No, no puede. ¿Qué No. sucede? Que tendrías que salir del sistema, cerrar y volver a reiniciar para que, y eso nos va a quitar tiempo. ¿No lo puedes pasar? Sí, acabo. ¿Ya está? Sí, ya está. Ya te lo envié. Ah, perfecto, déjame entrar, María Alejandra. Ahí está. Ya, lo estoy abriendo. Mm. Y de repente en el espacio ya se arregle y me avisa para pasarte la Ya, otra. claro. ¿Están viendo el PPT? Lo que ahora tendrías que compartir tú y como que te va a salir un cuadrito que dice que la otra persona deje de compartir y le haces aceptar nomás. No más. Ya te voté. Ya, ¿Lo ves? perfecto, gracias. Sí, volví. Gracias. Estábamos ¿Qué diapositiva te pongo? en la diapositiva número 7. ¿Estamos? ¿Sí? Pero no lo logro ver. Ah, no está compartiendo. ¿No está compartiendo? No.
ver otra vez. Ahora, Perfecto. ¿está? Sí, Diapositiva 7. en la 7. Siguiente. Ahí está. Entonces, siguiendo con la presentación, disculpen los problemas técnicos. Así le podrías dar siguiente porque esa es la primera slide. Ujú. Ujú. El siguiente todavía. Acá, ¿no? Ahí. Sí, perfecto. Gracias, Yuli. Entonces, ¿qué requieren las mujeres con discapacidad? ¿No? Teniendo en cuenta que los estereotipos son distintos, que hay ciertas afirmaciones falsas en referencia a las mujeres con discapacidad y por supuesto también a los hombres con discapacidad. ¿Qué requieren? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con mi deber internacional de proteger la igualdad y no discriminación y proteger el derecho a vivir una vida libre de violencia? Básicamente son tres cosas. Las primeras son las medidas de accesibilidad, la segunda es las medidas de ajustes razonables y la tercera es que se reconozca la capacidad jurídica. Pregunto, ¿saben qué es accesibilidad, ajustes razonables? ¿Quién me podría ayudar con ello? ¿Qué entienden por accesibilidad y ajustes razonables? También me pueden decir que no saben y está bien y lo voy a explicar, sino que es más un sondeo de saber conocimientos previos, ¿no? ¿Conocen las medidas de accesibilidad y ajustes razonables? No conozco. Muy bien, no hay ningún problema. Lo explico con todo gusto. La igualdad y no discriminación se protege en el caso de personas con discapacidad de dos maneras. La primera, las medidas de accesibilidad. La segunda, los ajustes razonables. ¿Qué es esto? La accesibilidad es toda modificación en el entorno físico, en el transporte, en las comunicaciones que va a beneficiar a un grupo de personas con discapacidad o a todas las personas con discapacidad. Ahí Alex nos dice, son adaptaciones que posibiliten el desenvolvimiento con equidad. En efecto, yo creo que en esa primera definición de Alex, son adaptaciones que posibiliten el desenvolvimiento con equidad, entran ambos, accesibilidad y ajustes, pero hay que diferenciarlos. Porque la accesibilidad, reitero, son modificaciones en el entorno físico, arquitectónico, ¿no? Arquitectónico, por eso las rampas, arquitectónico, de transporte y de comunicaciones. El reconocimiento de la capacidad jurídica es otra cosa, Betty. Ahorita lo voy a explicar. Eso hay que diferenciarlo de la accesibilidad y los ajustes. Entonces, la accesibilidad son modificaciones en el entorno arquitectónico de transporte y de comunicaciones que van a beneficiar a todas las personas con discapacidad o a un grupo considerable. Se deben prever de manera, se deben atender de manera previa. A la atención. Lo estoy poniendo en el chat para que lo puedan copiar, quizás guardar en un Word o donde estén tomando apuntes. El ejemplo es lo que dice Betty. Rampas, intérprete de señas, lenguaje, intérprete de señas, braille, ¿qué más? Braille, notificar resoluciones en formato Word, eso. Los ajustes razonables son distintos. Recuerden que esta primera definición es de accesibilidad. Los ajustes razonables son modificaciones, cualquier tipo de modificación o adaptación que va a beneficiar a una persona con discapacidad. En un
caso en específico, ya no se deben atender antes, porque la accesibilidad es antes de la atención. O sea, ni bien yo empiezo mis labores, debo decir, mi establecimiento es accesible, tengo rampas, tengo ascensores, tengo intérprete de señas, los baños son accesibles. ¿Qué pasa si viene una persona con discapacidad visual? Tengo braille, tengo todo eso, ¿no? Ascensores en braille, voy a notificarle en Word, que es un formato accesible. En cambio, el ajuste razonable es cualquier tipo de modificación que va a beneficiar a una persona con discapacidad en un caso en específico. Y va a tener que ser atendida o debe ser atendida en el momento de la atención. Debe ser verificada. En el momento de la atención, ya sea que la persona con discapacidad me lo pida o no. Un ejemplo, cambio de horario, ¿no? Cito a la persona con discapacidad y me dice, mira, por favor, hazme un ajuste en el horario porque como en Lima, imaginemos que estemos en Lima, yo sé que yo sé que ustedes son de Yurimaguas y yo soy de Cajamarca, pero imaginemos que el ejemplo es en Lima, ¿no? Y dicen, no, mira, es que el micro, no hay ningún transporte público accesible y voy a llegar 2 horas más tarde. No puedo a la hora que tú me dices. Ese cambio de horario es un ajuste razonable, porque es una modificación, es una adaptación en el horario en este caso, que va a beneficiar a una persona con discapacidad, ya sea que esa persona me lo pide o no. Muy bien, Alex, ¿no? Utilizar el lenguaje adecuado cuando nos dirigimos a una persona con discapacidad mental, en este caso intelectual, ¿no? Utilizar lenguaje sencillo y claro. Incluso pueden ayudarse de imágenes. Y por último, la capacidad jurídica, que como yo sé que no todos los que están aquí presentes son abogados, abogadas, pero la capacidad jurídica es la posibilidad de poder realizar cualquier acto en nuestras vidas, casarnos, tener un trabajo, comprar una casa, etc. Entonces, la capacidad jurídica es ese reconocimiento que nos hace el Estado de que podemos contratar, casarnos, todo, cualquier tipo de acto. ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad? Que no se les reconocía la capacidad jurídica. Había este sistema de curatela. Fiorella, por favor, ahí está. Había este sistema de curatela y que en el 2018 cambió por el decreto legislativo 1384. El sistema de curatela cambia por un sistema de apoyos y salvaguardas. Recuerden eso, ¿no? El sistema de apoyos de los que nos hablaba Betty es básicamente que ya no, el curador lo que hacía era decidir por mí, ¿no? Yo era imaginemos, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual que tenía su curador y esa persona no podía ni trabajar, ni comprar una casa, ni cobrar su sueldo, si es que el curador no le firmaba. Entonces, se impulsó la reforma y ahora cualquier persona con discapacidad intelectual puede contratar. Y si desea, puede tener un apoyo, pero ese apoyo no va a sustituir su voluntad. Ese apoyo justamente va a ser esa persona que le ayude a materializar su voluntad, ¿no? Va a un banco y el banco le dice, mira, esta tarjeta de crédito tiene un interés del 12% y la persona no está entendiendo nada, ¿no? Entonces el apoyo quizás le ayude a entender las consecuencias, ¿no? Si tú sacas tu tarjeta de crédito y la usas, vas a tener que pagar lo que uses más un monto adicional. Y tienes que pagarlo a tiempo porque si no te vas a endeudar más, vas a deber más al banco. Entonces le está ayudando a tomar una decisión. Buena pregunta, Betty. El traductor en señas es accesibilidad. ¿Por qué? Sí, ahorita voy contigo, Alex. El traductor de señas o el intérprete de señas, en realidad, es accesibilidad porque es una
adaptación en la comunicación que va a beneficiar a todas las personas con discapacidad auditiva, que hablen ese tipo de lengua de señas. No sé si ustedes saben, pero hay distintos tipos de lengua de señas. Porque hay lengua de señas en español, hay lengua de señas en inglés, incluso a veces por regiones cambia, entonces sí. Y eso sería accesibilidad. Modificación en la comunicación que beneficia a un grupo, a todas las personas con discapacidad auditiva y que debe ser atendida antes de la atención. O sea, yo como institución estoy obligada a que exista un intérprete en caso venga una persona sorda. Alex dice no cualquier persona, efecto, el apoyo, la salvaguardia justamente, la salvaguardia es aquella medida que va a garantizar que el apoyo no cometa abusos. Por ejemplo, la salvaguardia puede ser la revisión del apoyo cada 2 años, ¿no? El juez dice, ya doy fe o concedo la demanda, tal persona es tu apoyo, pero como salvaguardia vamos a hacer un chequeo bianual de cómo van las cosas. Catherine dice, también sería un ajuste razonable contratar a un intérprete al momento de entrevistar a un postulante. En realidad, eso debería ser accesibilidad, ¿no? Si tú haces una contratación y tienes un CV y que ya sabes que hay una persona con discapacidad auditiva, deberías tener un intérprete por accesibilidad, ¿no? A veces el ajuste suple la accesibilidad. Es decir, cuando la accesibilidad no se logra por presupuesto, por decisiones políticas muchas veces, entra el ajuste. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que creo que va a clarificar las cosas. Sabemos que tener un ascensor es accesibilidad, ¿no? Imaginemos que la oficina en la que se quiere atender la persona está en el 2º piso. Y es una persona en silla de ruedas, ¿no? Yo debería tener ascensor y no tengo. Entonces ya no logré, ya no garanticé la accesibilidad. ¿Qué hago? Un ajuste razonable. ¿Cuál? Muevo la atención del 2º al 1er piso. No moveré toda la oficina, pero voy a atender en la oficina del 1er piso. Si no hay oficinas, atenderé en el lobby, pero yo soy, como funcionaria, la que me voy a mover. Eso sería un ajuste que está supliendo a la accesibilidad. Hasta aquí, ¿todo claro? Esto es bien importante también que lo tengan, que tengan en claro las diferencias. Gracias, Betty. ¿Qué tal, Catherine? Alex. ¿Qué más saben? ¿Qué tal, Betty? Gabriela, Mili, Lourdes, Alejandra. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay de los demás? Qué bueno que los juzgados quedan en el 1er piso. Eso es les cuento que acá en Cajamarca quedaban en el 2º. Y nos quejamos un montón de gente hace años y se hicieron un edificio ya con ascensor. Entonces, sí, qué bueno. Julie, ¿me podrías ayudar moviendo la siguiente diapositiva, por favor? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo sé que son un montón, entonces voy a hacer el trabajo, vamos a hacer el trabajo juntos y juntas. Mientras les doy el caso y lo leen, voy a arreglar la computadora para que yo pueda compartir el PPT, porque necesito escribir. Y vamos a analizar 2 casos, ¿ya? 2 casos. El primero es es un caso que llegó a Naciones Unidas. Ahorita les voy a pasar por el chat. El casito que vamos a ver. Quisiera que lean estos hechos, no es corto. Y vamos a identificar los errores, qué derechos han sido vulnerados y qué hubieran hecho ustedes en este caso. Ahorita voy a pasarlo. Denme un segundo. Acá está. Listo. Este es, como les digo, un caso real. Llegó a Naciones Unidas.
y es un caso de Filipinas. En el chat lo he pasado, pueden hacer clic en donde dice caso RB versus Filipinas y lo descargan, ya sea en su celular o en su laptop, y les doy unos 5 minutitos para que lo lean. Mientras tanto, Yuli, voy a salir y entrar para poder compartir la pantalla. ¿Está bien? Perfecto, probamos entonces, de repente ya puedes, cerramos. Sí, voy a salir y entrar a ver si funciona. Ya, también ya dejé de compartir. Perfecto, no veo el enlace. Sí, está en el chat, no lo logran ver. A ver, voy a... hemos podido leer el caso RPB versus Filipinas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En primer lugar, vamos a identificar qué errores creen que cometieron los funcionarios públicos, qué derechos se vulneraron y qué hubieran hecho ustedes. Vamos a empezar con los errores. ¿Qué errores han podido detectar ustedes en la atención a la víctima, que era una mujer con discapacidad auditiva? Pueden levantar la mano o escribir en el chat como han venido haciendo, ¿no? A ver, voy a abrir. Acceso a la traducción. Barrera de comunicación. Muy bien, Adelbert. La primera es que existe una barrera en la comunicación. ¿Por qué? Porque no contaban con intérprete. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? No haber designado una traductora de señas. No hubo traductor exacto, oficial. Bien, Gabriela, le tomó la declaración un hombre y correspondía que lo haga una mujer. Muy bien. La declaración fue refrendada sin traductor. Muy bien, Lourdes. ¿Qué más? ¿Qué más pudimos ver? ¿Pudieron ver algún estereotipo? ¿Identificaron algún estereotipo en el caso? Ay, igual. Muy bien. Ella no entendía. Claro, ahí, muy bien, Gabriela, porque la gran barrera también fue que además de que no contaba con intérprete, no le explicaron ni siquiera a la hermana, ¿no? No le explicaron el proceso. Y acá se me está yendo uno. Sí, la declaración jurada fue refrendada sin traductor. Muy bien. A ver, aquí hay más. Muy bien, José. El estereotipo presente, muy bien, es que no puso resistencia, ¿no? Eso fue la argumentación. No, es que no puso resistencia. A ver. Falta de empatía, muy bien. Marcela, muy bien, Jim. No se dio la investigación desde un enfoque de género, ¿no? Porque el estereotipo, y esto lo voy a poner justo después del estereotipo, porque el estereotipo de no puso resistencia es una falta de enfoque de género, que le pone a la mujer la carga de demostrar que fue violación. Eso es no incluir el enfoque de género en nuestras investigaciones. Que la mujer común es defenderse, claro. Estereotipo. Si no dices que no, entonces sí querías. Básicamente, eso es lo que decía, ¿no? Terrible. No se informó del procedimiento, efectivamente, ni siquiera se tomaron la molestia de saber si la persona entendía el procedimiento. William, muy bien. Solo aquí una precisión, el término sordomuda no se utiliza desde el lenguaje inclusivo. No hay problema, yo sé que recién se están aproximando a estos temas. ¿Por qué? Porque no es que no puede hablar, ¿no? Muda es aquella persona que no puede comunicarse, pero las personas sordas sí pueden comunicarse de otra manera, el lenguaje de señas, ¿no? Entonces se le dice comunidad sorda, persona sorda. Solo una pequeña precisión, pero súper bien la intervención. El tribunal valoró debidamente
señalan que la víctima debe responder ante la violencia de una determinada forma, ya sea gritar o golpear, cuando en realidad hay personas que se quedan inmóviles. En efecto, ¿no? Este estereotipo de tienes que resistir, ¿no? Niega que el consentimiento no está ligado, o sea, se niega que, más bien voy a ponerlo en el afirmativo, se dice que el consentimiento está vinculado a la no resistencia. Sí. Falta de intérpretes, muy bien. Se vulneró el derecho al acceso, ahorita vamos a ir con el derecho. Prolongado tiempo para conseguir a los testigos. Muy buen detalle, Betty. Casi nadie le toma importancia. Efectivamente, pasó mucho tiempo para entrevistar a los testigos, ¿no? Saber gestos. Sí, es cierto, Mili, que ya sabemos gestos, pero es importante, el lenguaje de señas tiene todo un entendimiento, ¿no? Entonces, podríamos saber ciertas señas y gestos, pero es necesario, en estos casos, sobre todo de violencia, tener un intérprete para saber bien qué pasó. No se le explicó las etapas, soslayaban el resultado del médico legista, muy bien. No, resultado del médico legista. No se siguió el proceso célere, muy bien. Al final, la agredida también sufrió agresión en todo el proceso. Exacto, ¿no? Al final, lo que se produjo fue una agresión. La agredida. Hay una doble agresión. La violencia, son personas con discapacidad auditiva, muy bien, en el caso se utiliza este término, ¿sí? Violación como un acto sexual con violencia física, muy buena precisión, ¿no? Como si la violencia sexual tendría que conllevar a golpes, ¿no? Eso es lo que da a entender de la argumentación del juez, ¿no? Si no la golpearon, no es una violencia sexual, cuando bien sabemos que la falta de consentimiento ya es una violencia sexual. Exigir que las declaraciones sean con una mujer. Muy bien todos y todas. Entonces ya hemos identificado bien cuáles son los errores. Ahora, en derechos, ya me dijo Gabriela, se vulneró el derecho al acceso a la justicia. ¿Qué más? En materia de discapacidad, ¿qué derecho no estuvo? Que ya lo han dicho, ¿eh? O sea, han dicho el error y ahora vincúlenlo al derecho. Al debido proceso, bien. ¿Qué más? En materia de discapacidad. Sí, derecho a la defensa, que está dentro del debido proceso. Bien, Shana. Derecho a la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué, Shana, derecho a la igualdad? ¿A qué término está vinculado que hemos visto hoy día? Exacto, accesibilidad. Recuerden que, y aquí voy a ser enfática, la igualdad se garantiza por accesibilidad y ajustes razonables. Esto quiere decir, y ya Naciones Unidas lo ha dicho, el Comité de Personas con Discapacidad, aquí pueden ver la observación general 3. La 3 es de mujeres, la 6. La 6, la observación general número 6 del Comité de Personas con Discapacidad, señaló de manera muy clara y enfática que si yo no cumplo con la accesibilidad y no cumplo con los ajustes, estoy cometiendo discriminación. Si yo no garantizo en realidad accesibilidad más ajustes razonables, traigo el supuesto de discriminación. ¿Sí? De acuerdo.
A los ajustes razonables, muy bien. Entonces, igualdad y no discriminación. Y por supuesto, el derecho a vivir libre de violencia, ¿no? Entonces, lo que quiero que rescatemos de esto, además de los otros derechos vulnerados, es que tengamos en cuenta que debemos sí o sí garantizar la accesibilidad y los ajustes, si no estamos recayendo en responsabilidad internacional incluso, por discriminación. Si quieren, como les digo, ahondar más, pueden leer la observación general número 6. Ahí se detalla de manera extendida por qué un ajuste o la denegación de un ajuste razonable es un acto de discriminación. En esta observación general van a poder leer el tema de la carga indebida, ¿ya? El ajuste razonable se compone más o menos de dos elementos, ¿no? El primero es el ajuste en sí, y el segundo, el pedido de ajuste. Y el segundo es que el mismo, que este ajuste no implique o signifique y que una carga indebida. En Perú, la carga indebida es entendida a nivel monetario y solo en el ámbito laboral. El ajuste razonable en Perú no se ha regulado de manera específica. Está en la ley 29973, que es otra ley que es una herramienta para ustedes, ley 29973. Pero no dicen qué es, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es la carga indebida? En el ámbito laboral sí se ha hablado bastante, se ha desarrollado un montón. Y lo que te dice en el ámbito laboral es que básicamente la carga indebida es que la empresa esté quebrando para que no lleve a cabo el ajuste, ¿no? Que el ajuste sea tan costoso que llevaría a la quiebra a la empresa, ¿no? En resumen es eso. Pero en el acceso a la justicia se han hecho estudios, la doctrina ha hablado mucho, se ha discutido mucho a nivel internacional y nacional, que en el acceso a la justicia no deberíamos tener un límite monetario, ¿no? Entendemos que en el ámbito laboral privado no se le pueda exigir a la empresa que tenga que gastar todo su capital para dar el ajuste razonable, pero el Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Entonces el Estado no me puede decir, mira, no tengo plata, entonces no te garantizo, lo siento, porque es una carga indebida, no tengo presupuesto. Eso no es una justificación, porque estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano, es cierto, el derecho al trabajo también, pero estamos hablando del Estado brindando un servicio público, ¿no? El servicio a la justicia, el sistema judicial. Si permitimos que el Estado diga, es que no tengo presupuesto, estamos diciendo que esa persona no va a acceder a la justicia. Eso es lo que estaríamos diciendo. Ahora, yo entiendo que sí, es cierto, la realidad de provincia es muy distinta, sabemos que hay limitaciones, pero hay que ser creativos y creativas y les animo a ser creativos y creativas. Ya, no tengo presupuesto para intérprete de señas, ¿qué hago? Quizás puedan llevar, ahora hay cursos gratis, incluso de lengua de señas. Yo llevé uno que lo está dando la Sociedad Nacional de Personas Sordas y lo está dando gratis, ¿no? No soy traductora oficial, debería haber un traductor oficial en las oficinas, pero tratas de mejorar de alguna manera la atención, ¿no? Entonces hay que ver mecanismos. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué medidas correctivas y preventivas hubieran hecho? Ustedes están atendiendo en la comisaría, en el SEM, en la fiscalía o en el Poder Judicial, que es los órganos, las instituciones que son parte de la ruta de atención, y llega este caso. Y no tienen intérprete. ¿Qué hacen? ¿Qué medidas correctivas? Y ven que su compañero está haciendo todo lo que le están haciendo a esta chica filipina, a esta mujer filipina. ¿Qué harían?
Pueden ponerlo en el chat, voy a esperar porque sé que deben estar, deben estar escribiendo su respuesta. Estaba con el micro apagado. Designar policía mujer para empezar, muy bien. Designamos policía mujer, ¿no? Voy a poner el chat al lado. Policía. Pudieras pedir apoyo a un docente del CEBE donde hay especialistas e intérpretes. Qué creativa solución. No, no lo había pensado, nunca había pensado en eso. Pedir apoyo o una docente a una docente intérprete de señas. Para que sea la intérprete, ¿no? La intérprete o el intérprete. Debió explicarle lo ocurrido, exigir que las declaraciones sean con una mujer, que sea él o la. Buscar un profesor de inglés, también solicitar apoyo al SEM para que le asista en la defensa. Efectivamente, eso lo voy a llamar como atención multisectorial. Recordemos que en violencia tenemos que tener una atención multisectorial. Disponer de un intérprete u otra persona que conozca la comunicación de esta persona con discapacidad como la hermana para que tenga validez legal. Efectivamente, ¿no? Porque sabemos que tienen que sí o sí firmar la declaración, tienen que firmar diferentes documentos cuando se atienden. Entonces hay que darle cierta validez legal, porque si no en el juicio lo que va a hacer el agresor y la defensa del agresor es invalidar el testimonio, invalidar la declaración. Entonces ahí tenemos una posible nulidad. Muy bien, tener cuidado con la revictimización. Muy bien, José. La revictimización es un derecho también, y de hecho es un derecho que también se vulneró, ¿no? Se vulneró acá también. Porque entre que le pedían que cuente la otra vez, una y otra vez, y que la hermana tenía que traducir y todo, eso es revictimizar. Entonces, para evitar la revictimización es agendar, agendar con el intérprete la entrevista, ¿no? Para que ella no tenga que contarlo una y otra vez. Exacto, entrevista única. La atención integral incluye el cuidado, protección, apoyo y al momento en que se inicie, incidir en la declaración de los testigos, exacto. Recabar pruebas rápido, ¿no? Pedir apoyo psicológico, y este apoyo psicológico, ojo que tendría que ser accesible. No voy a contactar a una psicóloga que no sepa de discapacidad, que no sepa la lengua de señas. Tengo que garantizar la accesibilidad. Ahí también. Tiene que estar en las diligencias también. O sea, el intérprete tiene que estar en todo, si se dan cuenta. Y medidas de protección. Debo tener en cuenta sí o sí, para poder brindar medidas adecuadas. Muy buen trabajo grupo, y vamos a analizar otro caso en estos 10 minutitos. Este es otro caso que ahora sí lo tengo en la diapositiva. Lo vamos a leer. Voy a dar ahora sí solo un par de minutitos. Por favor, léanlo. Voy a leerlo también en voz alta. Carla es una mujer con esquizofrenia. Ella por un tiempo se medicaba, pero luego decidió no medicarse porque la dejaban en un estado que ella llamaba zombie y no le permitía realizar sus actividades como el estudiar derecho. Carla se casó con Juan.
y tenían una vida bastante buena. No obstante, un día Carla no pudo controlar una de sus crisis y decide decirle a Juan que quería tomar medicación solo por una semana para controlar esa crisis. Juan le dice que no, que de ninguna manera, que odia cuando ella está en estado zombie, que en ese estado no cumple su labor en la casa de cuidar a los niños, de cuidarlo a él, ni de tener relaciones con él. Carla le explica la necesidad de tomar sus pastillas para controlar esta crisis, porque así ha decidido controlarla esta vez. Luego seguirá sin tomar pastillas. Pero Juan le dice que si tomaba esas pastillas, la dejará. Carla no sabe bien qué hacer y este comportamiento se repite un par de veces más. La afectan de tal manera que generan incluso un impacto mayor en sus crisis. Debido a esto y cansada de la situación, decide acercarse al SEM y para recibir atención. Ahora, lo mismo, ¿qué errores deberíamos evitar? ¿Qué condiciones en la atención deberíamos tener en cuenta, ¿no? Deberíamos considerar, bueno, tener en cuenta para no repetir. Empatía, bien. Estado de salud por la esquizofrenia que padece, ¿no? Sí. Las condiciones a tomar en consideración es su estado de salud. Tener empatía, muy bien. Si tiene seguro médico, muy bien. Si recibe, si tiene acceso a la salud. Hacerla pasar consulta en médico especialista. Sí, siempre que ella quiera, ¿no? Porque quizás ella ya tiene el tratamiento, ¿no? Quizás podríamos modificar ello a lleva tratamiento. Quisiera tener tratamiento, porque ojo que muchas personas deciden no medicarse y no están en la obligación de medicarse. Ese es otro mito, ¿no? Que tienen que medicarse para estar bien. Hay personas que deciden no medicarse porque en efecto la medicación, sobre todo la esquizofrenia, es bastante fuerte. Tiene unos efectos secundarios horribles. Entonces muchas personas deciden no medicarse, tienen terapia, tienen apoyo emocional, pero es su decisión, ¿no? Es su decisión médica realizarlo o no. Era una cita. A ver, terapia familiar. ¿Ya? Pero recuerden que es errores a evitar y condiciones en la atención que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Muy bien, Betty, algo que se estaban olvidando. Algo en que se estaban olvidando. Las conductas estereotipadas, ¿no? Ya hay varias, ¿no? No quiero que te mediques porque si no, como estás zombie, no tienes relaciones conmigo, ¿no? O no cuidas bien a los chicos. Asumir un rol de superioridad del cónyuge aprovechándose del estado de vulnerabilidad en que se encuentra Carla. Efectivamente, ¿no? Es eso lo que tenemos que tener el ojo, o sea, poner el ojo ahí, el reflector ahí, en la posición de dominio sobre las decisiones de Carla, ¿no? Le estás diciendo, mira, ¿sabes qué? No te mediques, o sea, estoy de acuerdo con que no te mediques, pero no te mediques nunca, así tú quisieras para controlar la crisis. Eso es una decisión únicamente de Carla. Ahí lo que está pasando no solo es el dominio sobre sus decisiones, sino está perpetuándose el estereotipo de tú no eres capaz de tomar la decisión sobre tu tratamiento. Este estereotipo de tú no eres capaz de tomar la decisión, se me va el audio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, sí, Ya. sí. Genial, voy a repetirlo. Este estereotipo de tú no eres capaz de tomar la decisión sobre tu tratamiento médico, que a veces pasa desapercibido, este estereotipo también puede replicarse en la atención. O sea, si nosotros le decimos de frente, ¿no? Viene, te derivo al médico. Ahí estamos, quizás podríamos estar replicando este estereotipo. O, mira, ¿sabes qué? Tienes que seguir con tu tratamiento.
Eso será decisión de ella. Tenemos que darle la información, ¿no? Vamos a derivar, vamos a hacer una atención multisectorial, pero evitar este tipo de estereotipos que merman la capacidad jurídica y que a veces están soslayados. Los derechos son los mismos, el acceso a la justicia, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Claro que hay violencia, ¿no? Creo que todos y todas estamos de acuerdo. ¿O hay alguien que considera que no es violencia? Derecho a vivir una vida de violencia. Es una violencia, muy bien. La accesibilidad, los ajustes razonables. Y ahora yo quisiera preguntarles, ¿qué medidas de accesibilidad y ajustes razonables tomarían en este caso? Conociendo la situación de Carla. ¿Qué medidas de accesibilidad y ajustes tomarían en este caso? Joyce, ¿podrías apagar tu micro? No sé por qué no puedo apagarlo yo. Ya, gracias. A ver, dice, apoyo con equipo multidisciplinario, acompañamiento al centro de salud. Sí, bien, recuerden igual que ella puede decidir realizar, llevar o no el tratamiento, ¿no? Es un poco su decisión. O sea, no hay que tomar decisiones, lo que hay que evitar, acá lo voy a poner, lo que hay que evitar es tomar decisiones por ella basándonos en su discapacidad. Lo de la persona ciega, ¿no? Yo veo a una persona con discapacidad visual, ay, fijo, necesita ayuda, voy a ayudarle a cruzar la calle. Ya estoy tomando la decisión por ella. No le pregunté, ¿no? Estoy mermando su autonomía. Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que evitar tomar la decisión por ella. Hay que preguntarle, ¿desea acompañamiento emocional? De repente te dice que no, igual le dices, ¿no? Estas son las opciones. Yo sé que igual hay todo un equipo multidisciplinario, pero hay que evitar estas actitudes paternalistas, ¿no? Equipo multidisciplinario, orientación médica. Claro, muy bien, Rosita. Dar mayor información. No hay que llamarlo enfermedad, sino situación de discapacidad. Empoderarla, sí. Evitar infantilizarla, ¿no? Muy bien, justo lo que estaba hablando Betty. Darle la oportunidad de hablar y ser escuchada, efectivamente. Evitar infantilizarla, evitar actitudes paternalistas. Y solo debemos brindarle, exacto, muy bien Alex, exacto. Esto es evitar una actitud paternalista que no la tendríamos en una mujer sin discapacidad, ojo. Entonces ahí se dan cuenta de la diferencia de estereotipos, ¿no? Reconocer su capacidad jurídica, conocer su capacidad jurídica y sobre todo no cuestionar su testimonio. Muchas veces, como tiene esquizofrenia, como es una persona con esquizofrenia, perdón, no cuestionar su testimonio. Hay algunos funcionarios y funcionarias que dicen, ya, requiero que esté tu apoyo, requiero que esté otra persona que valide tu testimonio. No les creemos, ¿no? Y esto puede ser inconsciente, puede que no sea malintencionado, sino que como hay todo este estereotipo, las películas, ¿no? Una persona con esquizofrenia es alguien que mata, es alguien que miente, nos han vendido esto toda nuestra vida, ¿no? Entonces hay que romper con ese sesgo y no cuestionar su testimonio, porque recuerden que el estereotipo es que mienten y eso es falso. Cualquiera puede mentir.
claro, tiene capacidad de discernimiento, ¿no? La esquizofrenia no implica que las personas vayan por ahí mintiendo y realizando actos delictivos. Eso es un sesgo que nos dejan las películas, que nos dejan los medios de comunicación, etc. ¿Alguna otra medida preventiva y correctiva que tomarían en este caso? Creo que están todas. Sí, están todas. Bien, con el término de la resolución de este caso, habríamos acabado con el taller. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo esto que hemos conversado. Les sugiero, por favor, leer los materiales de la plataforma para poder complementar los conocimientos, ya que nos vamos a ver, nos vamos a reunir otra vez, me parece que es el 2 de septiembre, entonces hay que llegar ya leyendo estos temas, por favor, para poder enfocarnos en políticas públicas, ¿sí? Y quizás en políticas que podríamos implementar en nuestro centro laboral. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos el 2 de septiembre. Muy buenas noches. Gracias, María Alejandra. No sé, Natalie. Sí, nada, agradecerte, María Alejandra, por tu tiempo, agradecerles a los participantes, realmente ha sido súper didáctico todo la reunión, así que nada, ya nos estamos viendo en la siguiente reunión. Muchas gracias con todos, que tengan unas buenas noches. Muy buenas noches. Preguntan si subiré las diapositivas. Se las paso y Natalie luego podría subirlas. Las envío a Yuli. Sí, están directamente en el enlace, en la presentación del docente, en la plataforma ya, chicos. Claro, Ahí pueden esta de acá revisarlo. no. Esta A las sincrónica. nuevas, ya, lo Sí. podemos agregar entonces, perfecto. Ya. Listo. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nada más, también se va a subir el día de hoy en el transcurso de la noche toda la disertación que has tenido hasta este momento para que sea